Hoy estamos, Señor, en este lugar, una vez más reunidos con el propósito de exaltarte, con el propósito de levantar tu nombre, con el propósito de exaltar sobre todas las cosas tu grandioso, soberano y poderoso nombre. Levanta tus manos ahí en tu casa. Levanta tus manos ahí donde tú te encuentras. Toca la atmósfera saturada por el Espíritu Santo ahí en tu casa. Porque ciertamente esta atmósfera aquí en este lugar está llena de la presencia del amado, de la presencia de su Espíritu. Hoy nos regocijamos porque una vez más podemos estar como iglesia en la visión de establecer su reino a través de esta plataforma, a través de las redes. Señor, te bendecimos, te exaltamos. Tú eres nuestro Dios. De ti viene nuestra salvación. Espíritu Santo, toma dominio y control en esta hora de mi vida. Permite que cada palabra, Señor, que en esta noche podamos transmitir, edifique, Señor, las vidas que están conectadas y que se van a conectar con nosotros. Señor, tú eres grande y merecedor de toda gloria. Y que así como siempre te pido, Señor, que mientras tu siervo predica tu palabra, tu Espíritu Santo se mueva con poder, llevando sanidad, llevando liberación, llevando restauración, llevando, Señor, cada vida en esta noche a un nivel mayor en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y el pueblo que ama a Dios dice: aleluya. Eres bienvenido en esta noche a esta transmisión, a este tiempo en su presencia, porque la iglesia no se detiene. Esta pandemia no tiene poder para detener la iglesia de Cristo. Él es el hacedor de todas las cosas, el hacedor de todas las cosas. Así que sé bienvenido en esta noche a este tiempo especial en su presencia. Así que recibe un abrazo desde este lugar en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dale un abrazo a tu hermano allá, a tu familiar, a tu hijo, a tu madre, a los que estén contigo en tu casa. Dale un abrazo bien caluroso y declara una palabra como alababan los jóvenes en un momento. Profetiza sobre los tuyos, sobre tu casa, en el nombre de Jesús. Aleluya. En esta noche quiero, con todo el temor que está en mi corazón, ¿verdad?, compartir esta palabra. Y he estado compartiendo durante estas semanas unos temas que nos llevan a reflexionar si mi vida realmente está creciendo, si mi vida realmente está caminando hacia la estatura de aquel que me llamó. Y hoy quiero compartir, comunicar la palabra, y le he titulado llamados a crecer. Somos llamados a crecer. Para nosotros crecer, necesitamos los elementos que hemos estado compartiendo para avanzar en nuestra vida cristiana, avanzar en nuestro llamado, en nuestro crecimiento. Tener buenos fundamentos, como compartíamos hace unas semanas atrás.
Y como compartía este domingo, estar preparados. Diga conmigo, fundamentos sólidos o cimientos sólidos. Y diga conmigo, estar preparados. Para crecer necesitamos esos cimientos en nuestras vidas. Que nuestras vidas estén echando raíces, pero también esas raíces deben de llevarnos a estar preparados. Y es por eso que en esta noche, llamados a crecer, es un desafío para nosotros. Porque nosotros en un momento de nuestras vidas tuvimos un encuentro con Jesucristo. Y el deseo de nuestro Padre, de nuestro Dios y Padre Celestial, es que tú y yo crezcamos más y más. Crezcamos más y más. Y entonces cuando crecemos, vuelvo a repetir, entonces sí tenemos cimientos sólidos. Entonces estamos preparados. Y hay un pasaje de las Escrituras, si usted me puede acompañar en esta noche, en Lucas capítulo 2. Mientras buscaba la Escritura para tomar la base para compartir esta palabra, el Espíritu Santo puso esta palabra en mi corazón. Lucas capítulo 2, versículo 52. Y de un amén bien fuerte ahí en su casa. Y lo que estamos aquí decimos. Lucas 2:52 dice: mientras tanto, yo estoy leyendo en la versión TLA, lenguaje actual. Mientras tanto, Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura. Dios y toda la gente del pueblo estaban muy contentos con él y lo querían mucho. La Reina Valera 60 nos dice la última parte de que Jesús crecía en gracia para con Dios y con los hombres. Escuche bien. Jesús crecía en sabiduría y en estatura. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender? Lo primero que tiene que entender todo hombre, toda mujer, es que lo que crece es aquello que tiene vida. Solo crece lo que tiene vida. Todos sabemos lo que es crecimiento en el aspecto natural de todo ser vivo. Es nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero la vida espiritual, que es lo que realmente queremos enfocarnos, porque somos llamados a crecer físicamente, pero también somos llamados a crecer espiritualmente. Porque podemos ser grandes de estatura, pero nuestra vida espiritual puede quedarse enana. Nuestra vida espiritual puede quedarse en una estatura que realmente lo que llama es a una vida espiritual mediocre. Y Dios no quiere eso. El deseo de Dios es que nosotros crezcamos. La palabra de Dios nos dice que el crecimiento lo da Dios. Es muy cierto que Dios hace esa parte, pero a nosotros nos toca en el proceso de nuestro caminar. Nos corresponde. Tenemos una responsabilidad para crecer en nuestra vida espiritual. Dios nos va a hacer crecer. Ese es su propósito, ese es su deseo. El crecimiento lo da Dios, pero el tiempo en esta tierra va a determinar si nosotros queremos crecer al llamado del varón perfecto. La vida espiritual es semejante. Nacemos, crecemos, nos reproducimos.
Pero hay una gran diferencia entre lo natural y lo espiritual. Y es que en lo natural nosotros nos morimos, porque en Cristo Jesús hemos recibido vida eterna. Aleluya. Aleluya. Entonces la vida espiritual es nacer en Cristo, crecer, que es el desafío en esta noche, reproducirnos, que es el desafío de nuestro crecimiento. Pero el beneficio que obtenemos de nuestro crecimiento en Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Quién es aquel que tiene vida? ¿Quién es aquel que tiene la posibilidad de crecer en su vida espiritual? Número uno, todo lo hemos escuchado, todo lo sabemos. La vida espiritual se crece, número uno, cuando Cristo se hace Señor y dueño de nuestras vidas, de nuestro corazón. Es cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Ese es el fundamento principal para nuestro crecimiento. El fundamento principal es poner nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador. Eso nos entra a nosotros en el proceso del crecimiento. Eso nos adentra a nosotros en el plan de Dios de nosotros crecer en sus propósitos. Es aquel que se ha comprometido a vivir para Jesús. Aquel que tiene vida es aquel que se compromete con Jesús a vivir de acuerdo a lo que Jesús vivió en esta tierra. Porque ese es nuestro llamado. Nuestro llamado es crecer hacia la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Lucas 2:52 nos enseña, nos dice Lucas en este pasaje, que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Para con Dios y los hombres. Lo que nos está diciendo el evangelista Lucas aquí, lo que nos está diciendo el médico Lucas, es que Jesús era especial, pero también nos muestra que Jesús era humano. Diga conmigo, Él era Dios, pero también era hombre. Nació del vientre de una mujer, pero fue obra del Espíritu Santo de Dios. Jesús nos enseña que en la vida natural del ser humano podemos, que dice aquí, crecer en sabiduría y en estatura. Así crecía Jesús. Y este pasaje se encuentra en el contexto cuando Jesús se les pierde a sus padres y ellos lo encuentran compartiendo la palabra con un grupo de hombres. Y le llamaron la atención a Jesús. Y Jesús le dijo, pero es que yo estoy haciendo lo que mi padre me mandó a hacer. Ellos no lo entendían. Pero dice la palabra que Jesús se sometió a la obediencia de sus padres. Jesús se sometió a ser obediente a sus padres. Y entonces, al someterse como hombre a la obediencia de su padre y de su madre, halló gracia delante de Dios. ¿Me entendió en esta noche? Mientras él se sometió a esa obediencia de papá y mamá, su Padre Celestial manifestó: Él es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Aleluya. Crecía en estatura, pero también crecía en sabiduría. El deseo de Dios es que tú y yo, al igual que su Hijo, crezcamos. No solamente en estatura, sino en sabiduría y en gracia. Dice aquí que él crecía en gracia con Dios y los hombres. Sabiduría es lo que nosotros necesitamos. ¿Y qué dice Proverbios capítulo 1 versículo 7? Que el principio de la sabiduría es el temor a Dios.
Jesús vino como hombre a enseñarnos que podíamos caminar en sabiduría. Y esta sabiduría viene de Dios, porque esta sabiduría infunde temor en nuestros corazones para caminar conforme a la voluntad de Dios para con nosotros. La sabiduría que viene de Dios, que viene de lo alto, que reconoce que Dios nos dio la vida, que reconoce que Dios es el Todopoderoso, es el Creador, es un Dios de amor, es un Dios fiel, es un Dios de misericordia. Y esta sabiduría, la cual nos presenta aquí Lucas, es una sabiduría que nos enseña a vivir y a construir nuestras vidas de acuerdo a lo que Dios ya ha establecido en su palabra. Amén. No es una sabiduría simplemente intelectual. El Padre quiere que nosotros crezcamos en sabiduría en medio de esta generación. Y esa sabiduría lo primero que hace es poner temor en nuestros corazones para andar conforme, vivir conforme, construir conforme a lo que Dios estableció en su palabra. Crecer en sabiduría delante de Dios y de los hombres nos lleva a nosotros a vivir una vida íntegra. ¿Y qué es una vida íntegra? Una vida íntegra es una vida que es completa, dedicada a Dios. Cuando se habla de íntegro, estamos hablando de algo que no está dividido. De una manera vivo y de una manera hablo. O de una manera hablo o de otra manera vivo. Cuando andamos en la sabiduría de Dios, nosotros andamos conforme a lo que hablamos y hablamos lo que nosotros hacemos. La sabiduría de Dios es que tú y yo en este tiempo donde el mundo está convulsionado, andemos en el temor para que nuestras vidas sean construidas conforme al propósito de Dios, para que podamos escuchar esa misma voz que escuchó Jesús y los discípulos cuando el Padre le dijo: ese es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Eso se llama gracia entonces. Por eso Jesús halló gracia. Pero Jesús no solamente creció en sabiduría, sino que nos dice aquí que nos muestra crecer en estatura. Lo primero que pensamos es lo físico y es real. Crecer en estatura. Porque todo padre que tiene un hijo anhela verlo crecer. Anhela, verlo con un entendimiento diferente. Es como dice Pablo: cuando era niño pensaba como niño, hacía las cosas como un niño, pero cuando crecí dejé de hacer las cosas como un niño. Eso se llama crecimiento. No podemos seguir con la misma mentalidad de cuando nosotros nos convertimos. No podemos seguir con las mismas actitudes que cuando nos convertimos. Éramos niños, necesitábamos leche para poder crecer como el niño. El bebé necesita ser amamantado para que reciba todos los nutrientes necesarios. Así es la vida espiritual. Pero no podemos pasarnos los años y los años y los años bebiendo leche cuando necesitamos alimento sólido. Porque cuando recibimos alimento sólido, entonces comenzamos a crecer y a madurar en nuestra vida espiritual. ¿Quién da un amén? Diga conmigo: soy llamado a crecer. Dile al que está a tu lado: somos llamados a crecer. Tópala a alguien en tu casa y lo que estamos aquí sirviendo y dile: no podemos quedarnos enanos espirituales. Porque estoy hablando en la vida espiritual. Cuando nosotros crecemos hacia la estatura del varón perfecto, es lo que se llama madurez espiritual. Dios desea que todos sus hijos crezcan en madurez espiritual. Buenos cimientos para estar preparados
para que cuando vengan las batallas nadie te mueva. Nada te mueva. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 13. Pero me gusta leer en algunos momentos algunos contextos. Y voy a leer el versículo 11. Cuando Dios dice que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para que la iglesia pueda crecer sana. Porque Dios desea que su iglesia crezca sana. ¿Quién da un amén? Diga conmigo, la iglesia debe de crecer sana. Y en ese contexto dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Usted está escuchando? A fin de perfeccionar a los santos. Estamos hablando de madurez espiritual para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio. La palabra ministerio aquí es servicio. Para el servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13. Entonces nos dice esta palabra: hasta que todos lleguemos. Diga conmigo, llegar. Dile al que está a tu lado: tenemos que llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esto es madurez. Porque tenemos que crecer en fe y tenemos que crecer en el conocimiento de Dios y su Hijo Jesucristo. Y dice aquí: a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dígale entonces al que está a su lado: tu llamado es crecer como Jesús. Vamos, dígaselo con autoridad: tu llamado es crecer como Jesús. Dígalo conmigo usted entonces, levante sus manos allá en su casa y diga: soy llamado a crecer como Jesús. Dios te ha llamado a crecer, Dios te ha llamado a madurar. Y este 2021 nosotros hemos sido convocados para caminar retomando la visión de Dios en nuestras vidas, retomando la visión de Dios en el ministerio, retomando la visión de Dios en nuestras familias, retomando la visión de Dios en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio, retomando la visión de Dios. Y el deseo de Dios en su visión para con nosotros es que nosotros crezcamos, que no nos quedemos enanos espirituales, que no nos pasmemos, como se dice popularmente, que no miremos la vida de un cristiano como que está pasmado. Usted sabe lo que es pasmado, ¿verdad? Sí. Cuando usted coge una fruta antes de tiempo y la pone a madurar, y como no estaba en tiempo, entonces lo que hace es que se pasma. Y una fruta pasmada, ¿para qué sirve? Para nada. Un cristiano pasmado, ¿para qué sirve? La Biblia dice que si la sal se hace insípida, que no sirve, se echa al muladar. Porque no podemos tener una luz y ponerla debajo de un almud, debajo de un armario, de una caja, de un cardero. No podemos tapar la luz. Nosotros somos llamados a crecer hacia la estatura del varón perfecto, en fe y en conocimiento. Y ese varón perfecto se llama Cristo. Dígale al que está a su lado: tenemos un desafío. Vamos, dígaselo fuerte: tenemos un desafío. No los oigo en tu casa. Dile: tenemos un desafío. Dile a tu familia: y es crecer a la estatura del varón perfecto. ¿Y cómo nosotros crecemos? Estos elementos que siempre mencionamos en nuestro crecimiento o madurez espiritual son los fundamentos que necesitamos para que nuestro cimiento sea sólido. Y ya lo hemos dicho en todos estos días al inicio de este año nuevamente, pero quiero volverlo a mencionar algunos de ellos. Para que nosotros podamos crecer, madurar espiritualmente, necesitamos hacer ejercicios. Diga conmigo: necesito hacer ejercicios. Y eso me recuerda a mí que cuando yo estaba en mi adolescencia, entre los 16 a los 17, 15, 17, yo era muy flaquito. Y comencé a hacer ejercicios.
Comencé a practicar algunos deportes. Comencé a practicar lucha olímpica, comencé a practicar karate para fortalecer mi cuerpo porque yo era muy flaco. Y cuando cumplo los 17, los 18, entonces comienzo a hacer levantamiento de pesas. Porque me sentía un mijiji. Me sentía como alguien que, wow, que cualquier cosa lo podía tumbar. Entonces yo privaba en guapo con esa flaqueza, imagínese usted. Y cuando llego a esa edad comienzo a hacer ejercicios. Y comienzo a echar un poquito de libra y a echar músculo. Pero eso me costó. Porque el crecimiento tiene un precio. La madurez tiene un precio. Jesús crecía en sabiduría, en estatura. Nosotros somos llamados a caminar hacia esa estatura. Si Él lo hizo como hombre, siendo Dios, es para enseñarnos a nosotros que como hombres podemos crecer. ¿Y qué elementos necesitamos para crecer y madurar en nuestro llamado al crecimiento? Biblia. Necesitamos Biblia. Si usted quiere engordar un poco más espiritualmente, tiene que comer Biblia. El problema de esta generación es que quiere que todo se lo lleven. Todo lo quieren rápido. Y para poder crecer conociendo a Dios, para poder crecer en fe, necesitamos Biblia. Biblia. Usted come 3 veces al día y algunos comen más. Vamos, no se ría, que usted sabe que es verdad. Algunos comen más de 3 veces. Y más cuando están en el desarrollo los jóvenes. Entonces le estoy hablando en esta noche a hombres y mujeres que tienen un gran desafío y es madurar. No importa los años que tú tengas en el evangelio, Dios desea que tú crezcas, que tú madures espiritualmente. Sí, espiritualmente. Porque eso se va a manifestar hacia afuera. Lo primero que necesitamos es Biblia. Lo segundo que necesitamos es oración. Dígale al que está a su lado, no se crece sin oración. No se crece sin oración. El tercer elemento que necesitamos, que usted lo conoce, es el ayuno. Necesitamos ayunar para someter esta carne. El cuarto elemento que necesitamos para crecer y madurar en nuestro llamado hacia la estatura del varón perfecto, que es Cristo, es obedecer. Diga conmigo la iglesia, obedecer. Diga conmigo la iglesia, obedecer. Aleluya. Necesitamos aprender a testificar. Esta generación necesita escuchar de Cristo y la iglesia ha sido puesta en esta tierra para manifestar madurez, testificándole a aquellos que están allá afuera que Cristo es el Señor. Cuando usted da, usted recibe. Ya lo había dicho el domingo pasado. Cuando usted da, usted recibe. Y cuando usted testifica, está dando. Y cuando usted da, el Espíritu Santo le llena. Y usted crece espiritualmente. Y cuando usted crece, usted se multiplica. Porque la testificación del evangelio trae avivamiento y trae multiplicación. Aleluya. Yo quiero preguntarte en esta noche, ¿quieres tú que la iglesia siga creciendo? Que la iglesia siga avanzando. Testifica, obedece, ayuna, ora, come Biblia. Y número 6, entre lo que escribí, tener un corazón de servicio. Realmente, si usted que me está mirando, usted que está aquí conmigo, servidores, si queremos crecer, tenemos que tener un corazón de servicio. Somos llamados a servir. Efesios nos dice que Él constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores. ¿Para qué? Para el ministerio, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Diga conmigo, creciendo en estatura. Levante sus 2 manos y diga conmigo, creciendo en sabiduría, en el temor de Dios. No un conocimiento vano. Porque cuando usted crece en estatura solamente física y no crece en sabiduría,
el crecimiento tiene un desbalance. Porque cuando usted crece en conocimiento, en intelectualidad y no crece en fe, usted tiene un desbalance. Cuando usted cree que sabe todas las cosas, que usted cree que usted es el mejor médico, que usted cree que es el mejor abogado, que usted cree que es el mejor ingeniero, cuando usted cree que usted es lo mejor en esta tierra, pero no tiene fe en su corazón, esa fe que salva, esa fe que restaura, esa fe que le crea a Dios, entonces su vida tiene un desbalance. Porque la Biblia nos enseña que de qué le vale al hombre ganar todo el mundo y perder su alma. El crecimiento es integral, dígalo conmigo, es integral. Y para poder crecer integralmente necesitamos entonces crecer en gracia, sabiduría, en estatura, poniendo todo nuestro empeño, nutrirnos bien para crecer en gracia. Y crecer en gracia es crecer bajo el favor de Dios, es crecer con el favor de Dios en nuestras vidas. Cuando yo comencé leyendo el pasaje de Lucas 2:52, yo lo leí en la TLA. Y mira cómo dice en Lucas 2:52, en la Nueva Traducción Viviente, dice la palabra de Dios: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. La gracia en este punto, en este pasaje, es ese favor sobre la vida de Jesús. Ese favor sobre tu vida y sobre mi vida. Para poder crecer integralmente necesitamos el favor de Dios sobre nosotros. Necesitamos crecer bajo esa gracia. Tener opinión de parte de Dios como Cristo la tuvo. Pero tener opinión de los demás. Que los demás puedan decir: ese es un cristiano, ese es un evangélico en el cual yo puedo creer, ese es un evangélico, un cristiano en el cual yo puedo confiar. Eso es hallar favor en medio de su generación y de esta nación, del lugar donde usted está puesto. Hallar gracia es hallar gracia con Dios y con los hombres. ¿Por qué Jesús halló gracia? Porque se sometió a la voluntad del Padre. Dígale al que está a su lado: hay que someterse. Vamos, dígaselo, míralo a la cara y dígale: para hallar gracia hay que someterse. Váyalo y llévelo al plano natural. Para usted hallar gracia en su lugar de trabajo, usted necesita someterse bajo las reglas de ese trabajo. Si usted no cumple las reglas en ese lugar de trabajo, lamentablemente lo más probable es que usted lo despidan. Pero cuando usted camina en sabiduría, en estatura, y tiene la gracia de Dios, y usted hace las cosas como le corresponde, porque tiene la sabiduría de lo alto, entonces usted va a hallar gracia en ese lugar de trabajo. Y cuando otros no están haciendo lo que le corresponde, usted está haciendo las cosas que le corresponde, porque usted sabe que usted fue llamado para caminar en sometimiento a Dios y en su sometimiento a sus autoridades. Aleluya. Crecer en gracia es permitir que Cristo viva en nuestro corazón. Crecer en gracia es permitir que Cristo viva por completo en nuestros corazones. Es permitir que Él controle todo lo que somos. No que vamos a ser robot, o que vamos ahora a vivir una vida sin, como yo pudiese decir, sin gozo porque hay alguien que me está sometiendo. No, cuando usted se somete a Dios es porque usted entiende que Dios le ama y su favor es grande, bueno y excelente. Y excelente. Cuando nos sometemos bajo el control de Cristo, nuestras vidas crecen. Nuestras vidas crecen. Nuestras vidas crecen. Usted creyó en Jesús como Señor y Salvador. Eso no se quedó ahí.
Dios espera que usted madure. Dios espera que usted crezca. Levántese de la comodidad. Deje la comodidad. Levántese a cumplir su propósito. Levántese a madurar. Levántese a crecer. No se conforme con migajas cuando Dios tiene tantas cosas buenas para usted, pero no la podemos recibir hasta que no maduramos. Porque usted no le puede entregar la llave de un carro a un niño, porque sabe que no va a tener la responsabilidad suficiente ni la habilidad para manejar. Crecimiento es más de Él en mí. Crecimiento es más de Dios en mí. Crecimiento es darle más espacio de mi vida, de mi corazón, de mi ser, para que Él actúe en mi vida. ¿Estás tú dispuesto a entregar tu corazón de tal manera que Él tenga el control? ¿O todavía hay áreas en nuestras vidas que se nos hace difícil entregarla porque entendemos Él es bueno, Él es misericordioso, Él es un Dios de amor? Pero eso no quita que Dios te discipline para que puedas crecer. Y uno de los elementos que Dios utiliza muchas veces, amado que me está viendo y que está aquí, para crecer es la disciplina. Todo padre que quiere que su hijo crezca, madure, lo va a disciplinar. Porque amor sin disciplina no es amor. El amor disciplina. Porque el amor quiere lo mejor para nosotros. Yo dije que Dios, para hacerte crecer, muchas veces va a usar la disciplina. Y como dice la pastora allá atrás, usar el sincero. Usar el sincero. Te puedes poner de pie en esta noche, ahí donde tú estás. Los servidores que estamos aquí, por favor, nos podemos poner de pie. Tener cimientos sólidos y estar preparado es madurez. Y Dios quiere que crezcamos, que maduremos. Levante sus manos, por favor, y diga conmigo en esta noche, ahí creyendo en tu corazón, voy a caminar con la actitud de alguien que quiere crecer. Y diga conmigo, quiero madurar y crecer a la estatura del varón perfecto. Todo ser vivo necesita crecer. Todo lo que tiene vida crece. Si Cristo es tu Señor realmente, has nacido de nuevo, has sido regenerado por el Espíritu, el deseo de Dios es que tú crezcas. El crecimiento lo da Dios, pero a ti y a mí no corresponde una parte activa en este crecimiento. A ti y a mí no corresponde una parte activa de este crecimiento. Porque cuando crecemos solo en lo intelectual, estamos a mitad de crecimiento. Usted puede fajarse y ser el más intelectual en su curso, en su trabajo, en su familia. Pero si la fe, si el elemento de la fe falta, el crecimiento está por mitad. Porque el conocimiento no desliga la fe. Porque mientras más usted conoce, más fe tiene.
Porque mientras más usted conoce a Dios y conoce a Cristo, su fe es más robusta. Su vida es más productiva. Necesitamos crecer en fe. Necesitamos crecer como Cristo creció. Yo, desde este altar, desde esta plataforma, con sencillez de palabras, quiero decirte en esta noche que tu llamado es a madurar y crecer. Ponte de pie ahí donde tú estás y decide crecer, porque el deseo de Dios es que tú madures. Diga conmigo: voy a madurar, voy a crecer. Levante sus manos y dígale: Señor, dame sabiduría para tomar buenas decisiones en mi crecimiento personal y mi madurez personal. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El deseo de Dios es que tú crezcas en todas las áreas de tu vida. El deseo de Dios es que tú crezcas en todas las áreas de tu vida. Prepárate, estudia. Busca ser el mejor en lo que tú haces. Pero que la fe sea el primer escalón que esté en tu corazón, para que Dios sea el centro y para que Cristo sea el Señor y Salvador de tu alma. Cierra tus ojos ahí donde estás, porque no puedo irme de esta transmisión, no puedo irme de este momento sin llevarte a tener un encuentro con Jesús. Todo empieza en tu vida, en tu crecimiento. Todo empieza con recibir a Jesús como Señor y Salvador. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, en esta noche reconozco que he caminado conforme a la sabiduría del mundo, pero hoy decido caminar en la sabiduría de Dios. Señor Jesús, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre, sé el dueño de mi vida y toma el centro de mi corazón. Te invito Jesús, a ser mi Señor y mi Salvador, porque hoy creo que tú eres el Hijo de Dios, que murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Gracias por morir por mí. Hoy declaro que tú eres mi dueño. Vamos, dígalo: tú eres mi dueño. Amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor en esta noche ahí en tu casa junto a los tuyos. Y mientras das esas palmas, dile: soy llamado a crecer y a madurar en el nombre de Jesús. Que la gracia del Padre esté sobre ti, su favor, su amor. Yo bendigo tu vida, bendigo tu casa, tu familia desde aquí. Y declaro en el nombre de Jesús que todo plan del enemigo que quiera levantarse contra ti, el Padre ahora los desbarata. Y declaro sobre tu vida la prosperidad de Dios, que es integral. Amor, paz, gozo, provisión en el nombre de Jesús. Salvación y vida eterna. Recibe un abrazo de esta iglesia, Iglesia Cristiana de Villa Consuelo. Estamos situados en Villa Consuelo, en República Dominicana. Queremos bendecirte. Así que estamos con las puertas abiertas este domingo a las 10 de la mañana. No te lo pierdas, en el nombre de Jesús. Y para toda la iglesia, nuestro último sábado de ayuno congregacional a las 9 de la mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.